primero, gracias por la invitación y tengo que agradecer a Tom, junto con Martin Bonfil, del Banco Mundial, David Clary, de Open Society Foundation, y Corinne Sanja, de ex-USAID, actual holandesa, han sido las personas que han ayudado a internacionalizar el programa de paralegales que lo creamos en Ecuador en 1991. Quisiera primero responder estas preguntas, el why, where, who, and how, porque esto empezó en Ecuador en 1991. Yo había salido de la universidad, era crianza, un niño. Entonces, y yo hacía teatro, tengo que confesar, tengo dos profesiones, soy abogado y soy actor de teatro. Yo también. Y esto parece yo, es muy importante porque todos los contenidos del programa de paralegales que diseñamos son relativos al ejercicio de derechos. Y toda la metodología de trabajo es basada en arte. Entonces, y estoy muy feliz porque ahora la profesora Doris Summerson tiene una materia en Harvard que se llama Estética y Democracia y tomó nuestro programa de paralegales y nuestra metodología y el trabajo de Antanas Mocus en Bogotá, que combina política y arte, en nuestro caso derecho y arte, como dos estudios de base para la materia que ella da en Harvard. Estamos muy contentos de que las locuras nuestras de haber combinado cosas de arte con leyes en la selva de Ecuador, casi 25, 26 años atrás, haya tenido algunos frutos, algunos logros académicos, pero sobre todo para los pueblos indígenas, para los afrodescendientes. Entonces, fue una invitación de la nacionalidad Cofán, un pueblo con el que he trabajado por casi 30 años con ellos, en la Amazonía ecuatoriana, que me invitaron a dar un taller sobre derechos humanos. Y el primer problema que teníamos hace 25, 26 años, que los cofanes casi no hablaban español. Entonces, si ya era difícil tener una comunicación ordinaria, normal, con ellos en español, era mucho más difícil hablar sobre términos jurídicos. Entonces, ahí es donde entra el actor. Ahí es donde entran los recursos de arte, donde entran los títeres, las marionetas, los sociodramas, las representaciones, pintura, una serie de actividades para tratar de explicar la ley a través del arte. Lo hicimos inicialmente con este pueblo como un taller aislado, como una cosa más como que la típica, ¿no? Que vamos 3 días de taller, hacemos una evaluación y nos regresamos a nuestra casa. Pero cuando trabajamos con ellos se quedaron con ganas de conocer más y de entender, no solamente tener el conocimiento, sino cómo se pueden aplicar esos derechos. Eso era imposible trabajarlo en un solo día. Entonces, ahí trabajamos en ampliar una metodología mucho más participativa. El programa que nosotros desarrollamos, a lo largo de los años se ha ido estructurando, pero en principio, más o menos es de esta manera. Dividimos los temas que son de interés de las comunidades en 6 tópicos. Empezamos con temas de la organización, temas de tierra y agua, acceso a la tierra y al agua, temas de los recursos verdes, áreas protegidas, bosques, biodiversidad, con los temas de los recursos naturales no renovables, todo lo que tiene que ver con minería, petróleo y extractivismo, todos los temas de actividades alternativas económicas como ecoturismo, pequeños emprendimientos, todo lo que tiene que ver con los permisos para formalizar y participar en el mercado. Y finalmente los temas de propiedad intelectual. Entonces, con esos temas los dividimos de una manera en la que trabajamos
una semana cada uno de los temas, pero no a semana seguida, sino durante 6 meses. Entre semana y semana quedan 3 semanas. En medio, los paralegales replican el taller que recibieron en Quito, en la capital, en su comunidad local, pero ellos mismos, en un solo día. Lo que ven en 5 días acá, ellos lo replican en un día, a su comunidad y en su idioma. Esto tiene la ventaja de que primero ellos se entrenan como facilitadores. Segundo, pedagógicamente está comprobado que cuando tú repites, procesas y hablas lo que aprendiste o leíste, lo fijas. Y tercero, para que tengan un reconocimiento a nivel local como agentes de conocimiento y de asesoría. Y a nivel central, ¿qué es lo que hacemos en el taller de la semana en Quito? Tiene, como les dije, una formación en contenidos de derechos ambientales, derechos económicos, sociales, derechos humanos. Pero tiene una parte práctica, tal como nos hacen a nosotros los abogados en la universidad. Los chicos tienen un trabajo en la que lo que van aprendiendo lo van aplicando. Y mediante el arte, mediante los sociodramas, montamos oficinas, escritorios. Montamos en nuestro salón de trabajo y hacemos la práctica del empleado público, el funcionario, los abogados locales, los paralegales, yendo, discutiendo, sacando la ley, discutiendo, ejerciendo sus derechos. Escriben documentos pequeños, cortos. También hay una ventaja que en Ecuador no se requiere abogado para ejercer derechos que tienen que ver con el derecho público o constitucional. Solo se requiere abogado para ejercer derechos privados. Entonces los paralegales pueden actuar por sí mismos o representando a sus comunidades. La segunda cosa que hacemos para desarrollar sus capacidades es visitar las instituciones públicas donde se dan los trámites, donde hacen los reclamos, donde se hacen las cosas. Entonces los paralegales que vienen, bueno, ahora Ecuador ha cambiado mucho, pero hace 25 años, para un miembro de una comunidad indígena salir de la selva, o salir de los Andes, o salir de la costa, y llegar a la capital, que además era un país muy centralizado, todo se hacía en Quito, ahora es muy descentralizado, era importante que ellos puedan desde orientarse en la ciudad, llegar a una institución pública, pulsar el ascensor o el elevador, llegar a un piso, ubicarse con los rótulos, llegar al funcionario público y hacer su asunto. Porque eso es como lo mismo para nosotros ir a la selva. No sabemos nada. A la inversa es exactamente lo mismo. Entonces, la idea es que tenga un entrenamiento más que académico y de conocimientos que forme un líder, que forme una persona que pueda operar la justicia, que pueda operar los derechos, ¿no? Cuando terminaban estos ciclos que les comento, hay un proceso de evaluación. ¿Quién hace el proceso de evaluación? El Colegio de Abogados de Ecuador. Hicimos un convenio con el Colegio de Abogados representado en Quito, que no es del Ecuador en realidad, pero es de alguna manera el líder de los colegios de abogados del país. ¿Por qué? Porque en Ecuador, como en muchos países, ejercer la profesión de derecho sin título es un delito, es un crimen. Entonces, con el reconocimiento del Colegio de Abogados, un convenio que hicimos con ellos, nos permitía que los paralegales puedan obtener un carnet con el cual ellos se presentaban en cualquier instancia administrativa o judicial, una identificación para poder actuar. Entonces, esto nos ayudó mucho para el tema. Bien, más o menos, esa es la metodología de manera muy resumida. Y este colegio de abogados al final hacía una evaluación. Ellos acompañan todo el proceso y al final nosotros mismos no evaluamos, sino el colegio de abogados. Ellos evalúan. Imagínense lo que es para nosotros. Bueno, yo estoy vestido así muy informal, antes era peor. ¿Qué?
Y yo iba al colegio de abogados, del cual yo era miembro, ¿sí? A hablar con unos abogados muy formales, a explicarles que hay unos jóvenes indígenas, afrodescendientes, que iban a ejercer derecho, era acercar dos mundos totalmente opuestos. Era una circunstancia tan difícil y tan de Macondo, tan así como el realismo mágico, ¿no? Porque, sí, porque era muy difícil. Pero eso generó muchas lecciones aprendidas para todos, ¿no? Bueno, los temas que trabajábamos, como ya expliqué, son temas que correspondían a las necesidades de los chicos, de la gente. Pero ¿cómo sacamos los temas? No es que yo me los inventé. No es que yo me senté y dije, a ver, la gente necesita tierra, la gente enfrenta minería, enfrenta petróleo y vamos a... No. Hacemos hasta ahora, para cada grupo, una matriz donde ubicamos las comunidades que participan en el taller y acá los paralegales van poniendo los problemas que tienen a nivel de cada comunidad. Y vamos poniendo X. Y donde hay mayor frecuencia, esos son los temas que salen. Y se organizan en módulos. ¿Sí? Es más o menos como los trabajamos. Es flexible. Sí, pero en general más o menos entran con ese paquete. Bien, como les decía, nosotros tratamos principalmente los asuntos de recursos naturales, asuntos de derechos humanos y sobre todo los temas de participación, ¿no? Que nos interesa mucho, los temas de consulta previa y todos estos temas. Hay un trabajo muy interesante aquí, quisiera resaltarles, porque esto es muy importante cuando se trabaja con pueblos indígenas, de mi experiencia. Cuando nosotros damos las leyes de nuestros países, no se trata de enajenar o alienar su derecho originario, para nada. El primer trabajo es tener muy claro los dos mundos. De hecho, Ecuador y otros países de la región nos autorreconocemos como países y vivimos sistemas pluriculturales de justicia y de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un derecho positivo, un derecho escrito que nos rige a todos y también se reconocen formas de administración de justicia dentro de los territorios indígenas. Entonces, estos temas que nosotros trabajamos no es para que los pueblos indígenas dentro de su territorio cambien su forma de trabajar o de administrar justicia o de organizarse. No. Es para cuando estos se relacionan con el mundo exterior. Es cuando ellos pueden ejercer esas leyes del mundo exterior para defender sus derechos. Entonces, el primer módulo tiene unos días de trabajo sobre las formas, las instituciones jurídicas del derecho originario por cada nacionalidad. En Ecuador tenemos 13 nacionalidades, 41 pueblos indígenas. Y cada una tiene una riqueza cultural desde el punto de vista de las instituciones jurídicas. Y esas se respetan y de ahí empezamos con esto, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué servicios ellos brindan? Luego, ellos se convierten en asesores locales. Eso sin decir, igual que nos comentaba Joel, muchos paralegales en Ecuador ahora son abogados. La doctora Mariana Yumbay, ¿la ubicas? Es una abogada indígena ecuatoriana muy famosa, llegó a ser ministra de la Corte Nacional de Justicia. De la Corte Nacional, ex paralegal. Hemos tenido alcaldes, dirigentes de las organizaciones indígenas nacionales, que empezaron así. Yo les estoy hablando de hace 25 años, cuando en Ecuador nuestros criterios para escoger los paralegales, para seleccionar los paralegales, el requisito mínimo que pedíamos era que tenga primaria, estudios básicos. En algunos casos que solo sepa leer y escribir. Ahora, bueno, hay más acceso a la educación, hay más democratización, nuestros requisitos, nuestros estándares han subido. Ahora mínimo tienen que tener el high school, el colegio, terminado. Pero cuando empezamos,
era otro Ecuador. Ellos tienen una capacitación en mediación también, pueden apoyar en procesos de mediación, apoyan a los abogados como... Esto fue que yo lo escuché en una conferencia aquí en Greenville hace muchos años. Y me acercó una chica y conversamos y me dice, yo soy paralegal. ¿Okay? Yo nunca había escuchado la palabra, en el año 90. Y entendí que los paralegales aquí tienen una función específica y hay un estudio corto. Entonces yo lo que hice fue hacer una versión latinoamericana de los paralegales para crear, digamos, este paquete, ¿no? Luego también, eso de local reporters o los, como una especie de reporteros locales, es a través de un programa de Colex que se llama Línea Verde. Ellos se encargan de identificar casos de daños ambientales o de violaciones a derechos y nos llaman por teléfono a una línea gratuita que nosotros tenemos, financiado por el proyecto, la Fundación MacArthur, en la que nosotros damos asesoría telefónica a través de servicios. Si que vemos que es un caso complicado, incluso podemos hacer una denuncia y presentar a la autoridad competente el tema, darle seguimiento. Uno de los problemas de los paralegales es la sostenibilidad. ¿Cómo sostienes su trabajo? ¿Cómo lo haces? Lo haces a través de proyectos, a través del trabajo de las ONGs mismos, ¿sí? Y en algunos casos las comunidades han logrado adoptarlos para funciones específicas dentro de su estructura y financian su tiempo, su trabajo, sus gastos. Hemos replicado en muchos países esta experiencia. Hemos trabajado en toda América con varias ONGs aquí, tratando de compartirles nuestro trabajo, formando paralegales. No se trata de que nosotros hacemos el trabajo, no, sino preparamos a los abogados de otros países para que ellos lo hagan con su marco jurídico propio. O sea, lo que nosotros compartimos es la metodología de cómo lo pueden hacer. En África, hemos estado en Mozambique, hemos estado en Europa del Este, en Asia, apoyando a muchos abogados a través de la Open Society Foundation, a través de los programas del Banco Mundial, que han replicado de alguna manera el programa en varios lugares, ¿no? También, bueno, yo no tengo tiempo, hicimos 2 evaluaciones de los impactos de los paralegales, la una a los 10 años, en el 2003, y la otra a los 20 años, en el 2013. Y ya voy terminando ahora. Y para el futuro, quiero comentarles algo que no sé si ustedes saben. En el 2013, en el año 2013, las Naciones Unidas, al fin, lanzó una resolución, el relator sobre temas de drogas y acceso a la justicia, para promover el ejercicio de la justicia a nivel local, reconociendo y promoviendo promotores jurídicos para el acceso a la justicia. En el 2013. Hay una relatoría y una resolución de Naciones Unidas. Si la desean, la tengo aquí, o la pueden bajar de las Cortes de Naciones Unidas. Y eso nos ayudó porque impulsa que los estados creen un fondo para promover promotores legales, locales, para que se dé el acceso a la justicia por parte de las comunidades. Si bien esta resolución tiene que ver más con temas penales, con temas criminales, es una resolución que ampara el trabajo de los paralegales alrededor del mundo. Esto fue de alguna manera impulsado por varias organizaciones de la sociedad civil, pero finalmente las Naciones Unidas lo han aceptado. También quisiera mencionarles que con los paralegales, para terminar, y muchas organizaciones, hemos hecho procesos de incidencia política muy importantes, tanto en la Constituyente de Ecuador del año 96-97, como la del 2005 al 2007, en los 2 procesos de constituyentes que hemos tenido para las nuevas constituciones de Ecuador, donde hemos logrado, en alianzas con otras organizaciones, tener un apoyo con temas que les interesa desde las comunidades a través de los paralegales. Y lo último que quisiera mencionar es que los paralegales en Ecuador se organizaron en la Red Nacional de Paralegales. Ellos tienen una estructura a nivel nacional. Tenemos alrededor de 250 paralegales que los hemos entrenado durante estos 20 años, que son de todos los pueblos indígenas del país, afrodescendientes, también campesinos, hombres y mujeres que forman parte de la red. ¿Por qué? Porque las leyes cambian mucho.
y necesitamos tener canales de actualización permanente con ellos que reciban la información para que tengan el refrescamiento que necesiten estos casos. Bueno, muchas gracias. Preguntas, ¿no? Un par de preguntas. Ahí están las dos preguntas. Bueno, Joenia y luego Sarela. Eu queria saber quem coordena esse programa, se é uma organização política, se é uma pessoa, e se você falou que tem uma abrangência nacional, né? E que tem requisitos para entrar. Como é que lideranças mais tradicionais têm visto isso? Este programa lo trabajamos desde Colex, es una ONG, no es una organización indígena. Pero bueno, trabajamos con todas las organizaciones indígenas, ¿no? La manera de seleccionar los paralegales no es que yo me entrevisto a nivel individual con la persona, no. El canal es la organización indígena. Nosotros les damos unos criterios que tienen que ver con lo social, con lo comunitario y con lo académico. Hay como unos criterios dentro de cada campo y les entregamos a los dirigentes. Y los dirigentes preseleccionan algunos candidatos y vamos y hacemos una entrevista antes y ahí se escogen los candidatos finales. Entonces es un trabajo conjunto con ellos, ¿no? Hemos tenido en la segunda parte de tu pregunta, hemos tenido participación de dirigentes más tradicionales, ¿no? Pero la verdad debo confesar que esto funciona mejor con gente joven. Porque como es un mundo nuevo, es mucho más fácil para un joven, no digo un joven de 20 años, no, 40 años, qué sé yo, pero... Jovencito. Pero con las personas de más edad hay algunas complicaciones que son así, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, nos cuesta más aprender cosas, nos cuesta más, digamos, abrir nuestra mente a más cosas, ¿no? Entonces, funciona mejor con los jóvenes, pero sí, han ido personas de toda edad y sin ningún tipo de excepción, ¿no? Gracias. Puede entender el concepto de paralegales en la década del 90, iniciando. No puede entender el contexto constitucional ecuatoriano de ahora, porque ustedes tienen la jurisdicción, nosotros también tenemos, y Colombia tiene la jurisdicción social. Eso hace un cambio del orden constitucional, del orden jurídico, legal dentro de nuestro país. Entonces, en ese marco, se dice que paralegales acuden a una especie de derecho de abogado. Y este es un procedimiento que está verificando la relación sexual entre formas de derecho. Y si hay algo que sirve a todos los hombres, y el hecho de que emerja la función especial en el caso cristiano, pero en el caso de ustedes, jurisdicción indígena da una igualdad de género. Entonces, yo tengo un conjunto de miembros de los pueblos indígenas tienen una jurisdicción en el orden nacional, como parte del Estado y fuera del Estado para no necesitan tanto del Estado ni de la escuela jurídica, nada, porque en el orden constitucional una jurisdicción de abogados, jueces, magistrados, la tienen. Es correcto lo que tú dices. Pero recuerda que este cambio que tú mencionas fue de los últimos años. Cuando nosotros arrancamos, la revolución ciudadana no existía. Pero esto es mucho más antiguo, ¿no? Y ahora, incluso la Constitución dice que los pueblos indígenas pueden, en una instancia policial o administrativa, hablar y defenderse en su propio idioma. Pero nunca se cumple, ¿no? Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que los paralegales se sigan moviendo como paralegales es más para reivindicar un programa que es nuestro. Tan nuestro como lo que tú mencionas. O sea, creo que lo uno no está divorciado del otro. Ahora, lo que la Constitución de Ecuador plantea para los pueblos indígenas y el tema de la justicia originaria es algo que le llama jueces de paz. A mí me parece que digamos que no es algo nuestro tampoco. Es una reacción que está en la Constitución, pero no hemos tenido ningún tipo de conflicto ni de, digamos, ni malentendido, porque las autoridades ancestrales en las comunidades no son los paralegales. Sigue siendo la autoridad que lo es. Y ellos actúan y siguen ejerciendo la justicia. Los paralegales tienen una función que es diferente, que es de vínculo, que no es para administrar justicia en su territorio. No tiene nada que ver. Es para actuar fuera del contexto indígena. Es para el ejercicio de derechos del pueblo indígena, del territorio indígena, frente al Estado. No es dentro. Dentro los paralegales son un ciudadano más, un comunero más. No es algo dentro de las comunidades. Es para enfrentar el mundo de afuera. Es como una bisagra. Maite. One more and then we have two. Yo voy a Let me for the end. Muy encantada con su charla, con el trabajo que ustedes están haciendo. Lo que quería entender es que está dando seguimiento a lo que preguntó. ¿Cuáles son los ventajas de tener estas certificaciones de ID? Y también, ¿cómo conseguiste que el colegio de abogados reconociese eso? Porque muchas veces los colegios son representados por abogados y en sus oficinas representan empresas o organizaciones que están muchas veces en conflicto con ese indígena. Entonces, para mí me quedé muy sorpresa. Primero, la necesidad o la importancia de eso, pero segundo, cómo Sí, la utilidad es esa, ¿no? Porque, siguiendo la pregunta, cuando nosotros empezamos, imagínense, no sé cuánto, pero docenas, tal vez cientos de comunidades en Ecuador no tenían título de propiedad. No tenían una personalidad jurídica como organización reconocida por el Estado. Entonces, mucho del trabajo que hicieron los paralegales no era tal vez pensar en temas políticos, de autodeterminación, todo lo que ha venido haciendo parte de la historia de Latinoamérica y los pueblos indígenas. No, al inicio fueron cosas muy prácticas. Empezar a resolver conflictos para obtener un reconocimiento del título de propiedad. Entonces ellos empezaron a hacer eso. Y para hacer esos trámites, en muchos casos, cuando no teníamos todavía la ley que tenemos ahora que permite el ejercicio de derechos a cualquier persona sin ser abogado, era un crimen. Entonces necesitábamos disminuir ese riesgo para los paralegales para que ellos puedan actuar. Entonces esa fue la utilidad. ¿Y cómo lo conseguimos con el Colegio de Abogados? Aclarando tal vez que no se trataba que los paralegales iban a reemplazar a los abogados, ni iban a empezar a hacer lo mismo que hace un abogado, sino era crear agentes comunitarios para las comunidades en territorios donde los abogados jamás iban a llegar, donde jamás iban a estar. Entonces no era una competencia para ellos, sino era un aporte al sistema de justicia en Ecuador de ese momento. Ahora, y respondiendo a las dos preguntas, es diferente. Porque ahora los paralegales, como digo, muchos de ellos son dirigentes, muchos de ellos son profesionales, otros siguen siendo paralegales, otros ya no ejercen ser paralegales, pero han tenido una formación que les ha dado muchas herramientas a nivel personal, porque no era una formación solo en contenidos, era una formación, tratamos de que sea una formación más integral, que vea muchas aristas de lo que es participación de una persona en sociedad. Muchas gracias.